Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio con nuestro sermón dominical de hoy, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a clamar al Señor por esa sabiduría y esa inteligencia que tanto necesitamos para comprender su palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, delante de ti, Señor, nos postramos con corazones contritos y humillados, agradecidos contigo por hacernos tus hijos, agradecidos contigo, Señor, por permitirnos gozar de este día, de este tu día en el cual venimos a adorarte y a glorificarte a ti, en el cual nos congregamos para tu gloria, Señor, y en el cual somos instruidos, corregidos, exhortados y perfeccionados a la imagen de Cristo a través de tu palabra. Hoy te imploramos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos y mostrándonos el camino a seguir, Señor. Padre, hoy te agradecemos porque sabemos que tú eres quien nos instruyes por medio de tu palabra y te pedimos que sea tu voluntad hecha en nosotros, aún por encima de la nuestra. Que tú seas nuestro Rey, que tú gobiernes nuestra vida y que realmente en obediencia a ti, Señor, escuchemos y pongamos por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Por eso te imploramos, por sabiduría y por inteligencia, para que podamos comprender tu palabra, aplicarla correctamente y de esta forma se cumpla tu palabra cuando dices que tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías, y es lo que te imploramos que pase con nosotros. Gracias, amado Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy iniciamos la exposición del capítulo 2. Pero quiero que recordemos un poco acerca de el capítulo 1, donde el apóstol nos da un caluroso y amoroso saludo para luego mostrarnos esa exaltación que él hace y esa glorificación con la cual él alaba a Dios, haciéndonos saber que hemos sido escogidos, que hemos sido escogidos, hemos sido hechos hijos de Él, hijos adoptivos de Él, por su misericordia y bondad, no por nada especial en nosotros. Y esto Dios lo ha hecho con un propósito, el propósito de que lo glorifiquemos, de que lo bendigamos, dando buen testimonio de su obra en nosotros. Esto podríamos decir que es lo que nos ha enseñado el apóstol Pablo en el... Hola. Sí. Perdón. Esto podríamos decir que es lo que el apóstol nos ha enseñado en el capítulo 1, que debemos glorificar a Dios precisamente con nuestro testimonio, mostrando en nuestra manera de actuar a Cristo, siendo imitadores de Cristo. Ahora en este segundo capítulo, el apóstol empieza a mostrarnos la condición del ser humano. Lo primero que el apóstol nos quiere enseñar es la condición natural del hombre sin Cristo.
Es por eso que nuestro sermón de hoy lleva por título Muertos en delitos y pecados. Ya después de estos 3 versículos que vamos a exponer hoy del capítulo 2, el apóstol mostrará el poder de Dios en todos los que hemos sido regenerados. También nos mostrará los beneficios que hemos recibido por la obra de Cristo. Pero hoy el apóstol nos muestra el estado del ser humano sin Cristo, que no es otro sino muerto en sus delitos y pecados. Para lo cual quiero que me acompañen en sus Biblias buscando en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Le pido por favor, a medida que vaya encontrando el texto, se coloque en pie, en reverencia a la palabra, y leo para ustedes Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, donde el Señor nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este pasaje, en estos 3 versículos que acabamos de leer, podemos ver claramente la doctrina de la depravación total. Esta doctrina que, como sabemos, es una de las bases fundamentales de nuestra fe como iglesia, y que muestra la condición de pecado en la cual se encuentra el hombre sin Cristo, que es muerto. Entonces, sabiendo nosotros que Dios nos ha dado vida por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, debemos bendecirlo, ya que hoy no estamos en ese estado de muerte. Pero quiero iniciar con el primer punto en el cual he dividido esta exposición, y es muertos en delitos y pecados, y lo he basado en el versículo 1, donde la epístola a los Efesios nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y aquí, en este versículo, el apóstol Pablo inicia este pasaje, este nuevo capítulo, mostrando o conectando con todo lo que nos ha enseñado en el capítulo 1, al decirnos: y Él os dio vida a vosotros, mostrando una de las razones por la cual Dios merece ser glorificado. Dios merece ser bendecido por nosotros, quienes estábamos muertos y hoy día tenemos vida. Hemos sido adoptados como hijos de Dios por la obra de Dios, no por la nuestra. Y este es un motivo para adorar a Dios. Dios ha hecho una obra completa para que nosotros seamos sus hijos. Nosotros no agregamos nada, no aportamos nada, solamente por el propósito de Dios hemos sido hechos hijos. Razón por la cual debemos glorificarlo en todo momento y lugar. El Señor ahora nos hace ver cuál era el estado en el cual estábamos nosotros. Cuál era el estado en el que nosotros nos encontrábamos
precisamente antes de ser regenerados. El apóstol nos dice que ese estado era muertos. Y aunque nos sentíamos con vida, como se siente todo ser humano, lo cierto es que todo ser humano sin Cristo está muerto. Aunque hable, aunque actúe como vivo, está muerto. Muerto espiritualmente. Está en esa condición de separación entre Dios y el hombre, lo que se conoce como muerte. Muerte espiritual. Recordemos que la muerte natural o la muerte del ser humano es la separación del espíritu del cuerpo, y la muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. Entonces todo ser humano sin Cristo está muerto. Y es lo que el apóstol nos está mostrando en esta mañana. Nos está haciendo ver que nosotros anteriormente estábamos en esa misma condición. Está diciendo algo así como: recuerden que ustedes, al igual que todo hombre sin Cristo, estaban muertos. Estaban sin Dios, estaban muertos. No tienen de qué gloriarse o por qué creerse superiores a los que están sin Cristo. Porque ustedes también estuvieron ahí. Es lo que el apóstol está mostrando. Nos está haciendo ver que si hoy tenemos vida, es porque a Dios le plació darnos vida. Porque anteriormente nosotros ninguno percibíamos las cosas espirituales. Anteriormente ninguno de nosotros hubiese anhelado buscar a Dios de todo corazón, sino hasta que el Señor nos cambió el corazón. Es por eso que cuando el apóstol le escribe a la iglesia en Corinto, lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice el Señor a su pueblo: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí nos está dando una característica de todo aquel que está muerto. El estado natural del hombre es que está muerto. Y nosotros, igual que todos los seres humanos, también estuvimos muertos. Ninguno de nosotros, por lo menos a título personal, sé que en ningún momento me imaginé pasando un domingo en la mañana siendo instruido por la palabra del Señor. En ningún momento sentí el anhelo por congregarme un domingo en una iglesia. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Igual no sé cuántos de ustedes entienden que antes de que el Señor cambiara su corazón, antes de que el Señor nos regenerara, ninguno de nosotros hubiese pensado en estar una mañana como esta, alabando y glorificando al Señor y siendo instruido en su palabra. Para la persona sin Cristo, esto es algo aburridor, esto es algo que no podría soportar solamente ¿por qué? Porque está muerto. Las palabras que dan vida a él le repelen. Es algo que podemos ver y podemos apreciar en todo aquel que está sin Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos que ahora realmente es algo agradable, es algo gratificante congregarnos el domingo, venir temprano a adorar y a alabar al Señor, podemos decir que tenemos vida. Podemos decir que realmente hemos nacido de nuevo por la misericordia del Señor. No porque yo quise, no porque yo hice, no.
No es porque yo le abrí las puertas de mi corazón a Cristo, no, es porque al Señor le plació cambiarme el corazón, entrar libremente y hacerme su hijo. Entonces, el hombre sin Cristo que está muerto se deja llevar por su carne, por sus pensamientos, como lo dice el texto completo del 1 al 3 del capítulo 2. Pero podemos apreciar que el apóstol Pablo, esta manera en que él nos está hablando acá en Efesios, la ha utilizado para que todas las iglesias se dieran cuenta del estado natural del hombre sin Cristo. Uno de los textos donde él habla de la misma manera lo encontramos en Romanos, capítulo 8, en los versículos 6 y 7. Acompáñenme, por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 6 y 7, donde dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, aquí podemos apreciar todo aquel que no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios es porque está muerto. Todo aquel que se deja llevar por la carne es porque está muerto. Está el apóstol haciendo notar que la condición de muerte espiritual está en todos aquellos que se ocupan de esas obras de la carne, que como lo dice el texto son enemistad para con Dios. Andan siendo enemigos de Dios igual que lo fuimos nosotros. No pueden ni quieren sujetarse a la ley. Es por eso que el apóstol está diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados, porque como enemigos de Dios éramos transgresores de su ley. O literalmente éramos enemigos de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no era enemigo de Dios o que no estaba muerto, porque todos los seres humanos de Adán hasta hoy están en esa condición cuando están sin Cristo. Cuando se está sin Cristo no hay otra manera de decirlo, sino que se está muerto. No cabe otra condición, solo o se está muerto o se está vivo. No existe un casi cristiano, no existe un simpatizante, no existe un cristiano mundano como llaman hoy. Eso no existe. O se está vivo o se está muerto. En una de las dos condiciones se está. No hay una condición intermedia. No existe eso que al día de hoy escuchamos de, no, yo soy medio cristiano porque yo soy simpatizante y yo, y termina convirtiéndose en un yo. Eso no es sino una mentira. La condición natural del hombre es muerto, o como conocemos en nuestra teología, es de depravación total. Ya que la depravación total enseña que no hay ni un solo ser humano sin Cristo que pueda hacer algo bueno. No hay un ser humano sin Cristo que pueda hacer una obra que sea buena. Por muy buena que parezca, no es buena. ¿Por qué no es buena? Porque no la hace para la gloria de Dios,
porque no la hace en obediencia a la palabra de Dios y porque la está haciendo un muerto. Y no es Dios quien la hace a través de él. Entonces, todo aquel que está sin Cristo está muerto espiritualmente y no medio muerto, está muerto. No está enfermo, como dicen algunos hermanos carismáticos. Por eso es que ellos dicen que toca abrirle las puertas del corazón a Cristo, porque la persona no está muerta, sino que está, por decirlo de alguna manera, enferma y puede colaborar con su salvación. Entonces, cuando leemos las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 10 al 18, vemos que aquel que está muerto es descrito aquí. Dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miremos la descripción que nos da el apóstol de cómo el ser humano es en realidad. Podemos darnos cuenta aquí que el texto no dice algunas personas hacen algo bueno, algunas no. Dice todos los seres humanos sin Cristo están imposibilitados para hacer algo bueno. Dice, no hay ni uno. Nadie puede decir que es una buena persona si Cristo no está obrando a través de él. Pues todos los seres humanos en la condición natural son hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira igual que todos, y al Señor le plació darnos vida. El ser humano sin Cristo recibirá toda la ira de Dios por la eternidad. Entonces, podemos ver la necesidad que hay de conocer a Cristo, de correr a Cristo en arrepentimiento y fe, por lo cual, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que la única manera de gozar de vida espiritual y eterna es siendo vivificados por Dios. No existe otra. No hay otra manera. Solo cuando el Señor nos trae a Cristo, nos hace ese llamado como el que nos está haciendo hoy y como el que ya nos ha hecho anteriormente, es cuando dejamos de andar siendo llevados por las corrientes de este mundo. Es cuando dejamos de ser llevados por nuestros deseos pecaminosos y realmente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios a obedecer a Cristo. Eso es lo que vamos a tratar en nuestro segundo punto, al cual le he colocado por título: Muertos andábamos sin Cristo. Y lo he basado en el versículo 2. Leo para ustedes Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, donde el Señor nos dice: y Él os
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjenme un segundito. El apóstol Pablo nos está haciendo ver que ahora que somos hijos de Dios y que hemos sido regenerados, debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. No debemos pasar por alto que nosotros también estábamos siendo enemigos de Dios, siendo muertos. Por eso no debemos rechazar a las personas que están sin Cristo. Debemos mostrar esa misma misericordia que Dios ha mostrado con nosotros. Debemos mostrar ese amor de Dios que hay en nosotros para con todos aquellos pecadores. No es rechazarlos, no es humillarlos, sino por el contrario, es mostrarles al Dios que nos ha dado vida a nosotros. Por eso el apóstol nos está haciendo ver de dónde fue que nos sacó el Señor. Porque de una u otra manera nosotros, por lo general, juzgamos y menospreciamos a las personas que están sin Cristo. Menospreciamos a los incrédulos precisamente por su condición de pecado. Muchas veces se nos olvida que nosotros andábamos en la misma forma, en la misma condición que ellos, y que así como Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros, esa misericordia puede tenerla con cualquiera que no es hasta ahora un creyente. Por eso nosotros debemos mostrar que realmente hemos nacido de nuevo, tratando a estas personas con amor. Y la manera más clara de mostrarle el amor es predicándoles el Evangelio. Recordemos que es la forma o es el medio que el Señor ha escogido para que los salvos vengan, o los que Él cogió para salvación vengan a Cristo. Entonces, si realmente nosotros hemos pasado de muerte a vida, debemos mostrar que estamos vivos, predicando el Evangelio a los muertos, para que si es la voluntad del Señor, les dé vida como un día nos dio a nosotros. Porque cuando el apóstol Pablo está mostrando el estado natural del hombre sin Cristo, lo que nos está haciendo ver es que estos hombres no son guiados por Dios. Y si nosotros somos guiados por Dios, si nosotros hemos conocido la verdad, debemos darla a conocer. Es por eso que él habla en esta misma epístola, haciéndonos ver el estado de pecado, el estado de esclavitud en el que se encuentran los hombres sin Cristo y en la cual estábamos nosotros. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19 nos dice: Efesios 4 del 17 al 19 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Podemos apreciar cómo el apóstol está diciendo estas palabras
a la iglesia de Éfeso para que entiendan algo así como: no sigan andando como cuando no creían en Dios, no sigan andando como cuando no habían nacido de Dios, que por la dureza de su corazón eran hijos del diablo. No sigan actuando así. No sigan pecando constantemente contra Dios. Le está diciendo la misma iglesia. No está hablando a los incrédulos, está hablando a la iglesia, está hablando a ti y a mí. Nos está llevando a que entendamos que aún estando en la iglesia, aún asistiendo a los cultos, podemos estar muertos. Sin darnos cuenta, podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Y podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a aquellos que creían estar vivos que estaban muertos. Esto lo podemos apreciar cuando Él le dice a los fariseos, quienes enseñaban la ley de Moisés y quienes se creían ser el pueblo de Dios, pues dice en Juan capítulo 8, versículos del 39 al 44. Miremos lo que le dice el Señor a los fariseos en Juan capítulo 8, versículos del 39 al 44, donde el Señor dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros analizamos a quién le está hablando al Señor, le está hablando nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en este pasaje cómo estos hombres, quienes eran los líderes espirituales del pueblo de Israel, quienes asistían al templo a hacer sus ritos y que creían ser hijos de Dios, el Señor les hace ver que no habían nacido realmente de Dios. Es algo que debemos analizar. Si nosotros realmente estamos mostrando, estamos viendo que somos hijos de Dios. Debemos observar cuidadosamente si hemos nacido de nuevo. Y si somos guiados por la palabra de Dios, que no vayamos a estar simplemente engañándonos a nosotros mismos, viviendo aún en nuestros deseos pecaminosos de la misma manera en que viven todos los incrédulos. El apóstol nos está haciendo, o nos dice que nosotros anduvimos en los mismos pecados que andan los incrédulos, haciéndonos ver que hoy luchamos constantemente contra nuestro pecado porque hemos recibido la misericordia de Dios
hemos recibido la vida eterna de Dios, hemos sido regenerados. Pero si no luchamos contra nuestro pecado, puede ser porque aún sigamos estando muertos. Debemos hacer morir ese remanente de pecado que aún está en nosotros. Debemos hacer morir todo el pecado que aún tenemos, antes de que el Señor nos haga ver que no podemos dejarnos llevar por el pecado, porque el pecado puede matar a nosotros. Recordemos que Jacobo en la epístola de Santiago nos da una manera clara de cómo lograr vencer o matar nuestro pecado. Jacobo nos dice que debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo o resistir la tentación. Esa tentación que él mismo nos dice, el mismo Jacobo en Santiago nos dice que esas tentaciones nacen de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestro propio ser interior, de nuestro propio corazón. Entonces, no es culpa de otro. No es que yo pequé porque el diablo me obligó a pecar, no es que yo hice lo malo porque me obligaron o porque me invitaron o porque me llevaron a que lo hiciera. No. Nosotros debemos hacer morir todo el pecado que aún hay en nosotros. Porque no hay quien pueda decir que no peca. No hay quien pueda decir que aún no tiene pecado. Pero debemos hacerlo morir. Es lo que se muestra claramente cuando el apóstol está diciendo que somos gobernados por la carne cuando pecamos. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, dice claramente que deben hacer morir en ellos, o debemos hacer morir en nosotros todo el pecado. No les dice, busquen a alguien que haga morir en ustedes el pecado. No, les dice, hagan morir. Es lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. O sea, nos está haciendo ver que nosotros nos gozábamos en todas esas cosas. Que nosotros no somos ajenos a esas cosas. Y que debemos pelear si aún hay en nosotros alguna de estas cosas. Debemos vencer esos deseos que aún están en nosotros. Debemos pelear la buena batalla de la fe, como también nos dice la Escritura. Debemos hacer morir el pecado que aún está en nosotros. No debemos dejarnos llevar por la carne, que es nuestro último punto en esta mañana, y que le he colocado por título: muertos haciendo la voluntad de la carne. Y lo he basado en el versículo 3, por lo cual les pido que me acompañen nuevamente Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol en este versículo 3 sigue haciéndonos entender que nosotros, como todo ser humano sin Cristo, estábamos muertos. Y ahora nos lleva a que entendamos el por qué nos está haciendo memoria de esta condición. El por qué nosotros debemos mirar la condición en la cual estábamos, ya que Él, al mostrarnos que no éramos dominados por el Espíritu Santo, sino que nos dejábamos dominar por nuestra carne, que no es otra cosa sino nuestros pensamientos y nuestro ser interior, nuestros deseos pecaminosos. Entonces eso nos muestra que lo que quiere decirnos el apóstol Pablo en estos 3 versículos, cuando nos lleva a que veamos que estábamos muertos, no es otra cosa sino que estábamos separados de Dios. Y aún puede que estemos separados de Dios. No conocíamos la verdad, por tanto, no éramos libres. Éramos esclavos de nuestra carne, de nuestro ser interior pecador, desobediente a Dios. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, como lo dice el apóstol. Entonces, si aún seguimos siendo desobedientes a la palabra de Dios, mostramos que no somos verdaderos hijos de Dios. Si aún no somos gobernados por la palabra de Dios, es porque debemos despertar si realmente somos hijos de Dios. Debemos analizar nuestra vida y clamar al Señor para ser fortalecidos y poder pelear esa buena batalla en obediencia a nuestro Padre Celestial. Debemos obedecerle a Dios siendo imitadores de Cristo, viviendo vidas que realmente den buen testimonio de Cristo. Así mostraremos que le amamos. El Señor nos dijo y nos dice que si le amamos, debemos obedecer sus mandatos. Debemos ser imitadores de Él. El Señor nos ayude a hacer morir todos esos pecados que aún están en nosotros. El Señor nos fortalezca para poder decirle no al pecado y mantenernos firmes en obediencia a Él. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos siendo guiados por nuestra carne, estamos pecando contra el Señor. Y como dijo John Owen en una de sus frases célebres, debemos matar el pecado que aún está en nosotros, o terminará el pecado matándonos a nosotros. Debemos tener ese cuidado de que el pecado no nos lleve a apartarnos de Dios, sino que por el contrario. El Señor nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todo pecado. Entonces, sabemos que hemos pecado contra el Señor. Entendemos que seguimos siendo pecadores, como dijo Lutero, santos que aún pecamos. Pero debemos pelear la buena batalla contra el pecado. Debemos obedecer a Dios para poder bendecirlo como hijos de Él que somos. Debemos adorar y glorificar a Dios en todo momento, obedeciendo su palabra. De esta manera mostramos su amor y debemos dar a conocer la palabra de Dios con la cual Él nos ha llamado a nosotros, y de esa forma llama
a todo aquel que no le conoce. Con la predicación de la palabra, el Señor da vida a los muertos. Entonces prediquemos a Dios y hagamos su voluntad. Que si es uno de sus escogidos, vendrá a Cristo todo aquel a quien le prediquemos. Y a todos aquellos no creyentes que el Señor les ha permitido escuchar este sermón, quiero que sepan que aunque se crean vivos, están muertos. Aunque crean que están vivos, siguen estando muertos en delitos y pecados. Pueden estar respirando, pueden estar viendo precisamente este video, pero están muertos. Pero si el Señor te ha permitido escuchar este sermón, es precisamente porque te quiere dar vida. El Señor te ha permitido escuchar este sermón para que tú veas la condición en la cual te encuentras, esa muerte espiritual, y puedas correr a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Puedas correr a Cristo como tu Señor y Salvador, y de esta forma tendrás vida. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a obedecerle. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos por todo tu amor y bondad para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites ver la necesidad que tenemos de ti. Te damos gracias porque tú nos abres los ojos para que veamos que no debemos dormirnos, sino buscarte a ti en todo momento y lugar. Señor, ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. Perdónanos, Padre, por todo el tiempo que perdemos haciendo otras actividades y que pudiésemos dedicar a ti en oración, en lectura de tu palabra y en obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a ser más fieles a tu palabra y a ti, a vivir más de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Inquiétanos, Señor, para que te busquemos día a día, en todo momento y ante todo, para que seamos obedientes, para que mostremos que realmente estamos vivos y todos los muertos quieran estar vivos como nosotros. Que solo con vernos anhelen venir a Cristo como tú nos has llamado a nosotros. Padre, hoy te agradecemos por este sermón. Hoy te damos gracias por tu palabra. Y te imploramos que nos ayudes a obedecerla y que nos dé la sabiduría para vivir de acuerdo a ella. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.